Doctor Paredes, muy buenas noches, los saluda Mercedes Morocho. ¿Cómo está, Mercedes? Gusto de poder saludarle. Muchas gracias por la invitación. Estamos de acá desde A la región usted. San Martín y la provincia de Rioja para poder, hablar de un poco de esta coyuntura política que estamos atravesando en estos momentos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. El doctor Eliseo Paredes, ustedes lo conocen, es un abogado muy reconocido, constitucionalista. Y queremos hablar, doctor Paredes, acerca de esta moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, que será presentada este martes 8 de marzo. ¿Usted cree que prospere en esta oportunidad? Ya, y, primero tenemos que partir por algo, ¿no? Y como hace unos días también lo mencioné en otro medio de comunicación, que el pueblo es soberano porque elige libremente a sus autoridades, ¿no? A sus representantes, y eso lo está establecido en la Constitución Política del Perú. Ahora, respecto del tema de la moción de vacancia y revisando los 18 puntos que está planteando el congresista Montoya, lo veo poco probable de que pueda prosperar, porque son puntos que de una u otra manera tienen que demostrarse dentro de obviamente de la exposición que van a hacer en este caso en el Pleno, pues, por ejemplo, para empezar, los presuntos vínculos de un ministro con el terrorismo. O sea, yo no entiendo, o sea, cuáles son los argumentos que puedan tener en este caso los congresistas, ¿no? Como hablan de una fiesta en Ceneguía, cuando en realidad, pues, la Constitución política, doctora, usted conoce muy bien que el artículo 113 lo dice de manera clara, ¿no? Cuáles son las causales de vacancia, y el propio Tribunal Constitucional, sea respecto a la sentencia, en este caso, cuando en un momento estuvo del 19 de noviembre del 2020, respecto al caso de Martín Vizcarra, ¿no? Lo que yo veo en esa línea es que se está haciendo un uso indebido de esta figura de la vacancia presidencial. Se está desnaturalizando en esencia el contenido, ¿no? de esta figura, porque no se está tomando en consideración los argumentos que ha establecido la propia Constitución política. Claro, entonces, al tener que aparentemente esta figura de la vacancia está excediéndose algunas personas en su interpretación, según lo que usted me está manifestando, ¿cómo podríamos entender que se necesita un poco de gobernabilidad o bastante de gobernabilidad para poder avanzar? Y hasta ahora no salimos, ya han pasado varios meses que el presidente Castillo ha asumido este rol como presidente de la República, pero tenemos un Congreso que debe ser su labor, claro, fiscalizadora, estar vigilante ante cualquier acto, pero no pasamos de ello, o sea, no seguimos, no avanzamos, y tenemos muchos pendientes con la población, pero ¿cómo se puede hacer, doctor Paredes? Yo creo, mire, primero tenemos que aprender a respetar en este caso la institucionalidad, y debemos respetar el equilibrio de poderes en este caso, del propio tribunal, del propio parlamento. El Congreso tiene que entender cuál es el rol que le corresponde. En este caso es de fiscalizar, normar, y en el otro extremo está el Poder Ejecutivo. Pero para mantener una gobernabilidad en estos momentos es que se necesita de actores políticos que puedan tender esos puentes de poder, en otros términos, negociar, porque se tiene que deponer los intereses personales o los intereses que exista de los grupos de poder, en este caso de tanto del Ejecutivo, del Congreso, y tener una visión de país. ¿Qué es lo que yo quiero para el país? ¿Qué es lo que yo quiero para los ciudadanos en esa línea? Entonces, el marco constitucional lo establece, pero necesitamos también saber elegir en esta línea los ministros. En este caso yo lo respeto mucho a Aníbal Torres como académico, pero como político da mucho que desear, ¿no? Entonces no se ha visto una persona que sea de consenso, de que de una u otra manera busque
a apalancar esta situación difícil que está atravesando entre las dos instituciones importantes en el país, que es el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Entonces, en esa línea se tiene que buscar personas que puedan ser idóneas, que nos representen y puedan tener, crear los lazos o los puentes entre el Ejecutivo y el Congreso de la República. Segundo, de que tenemos que aprender a escuchar. Creo que los gobernantes pues se preparan para ganar una elección, pero no están preparados para dirigir un país. Ese es el gran problema, ¿no? Como yo siempre mencionaba a los alumnos, de que solemos presentarnos para una elección, pero sin saber qué es lo que queremos. Y muchos de estos políticos que tenemos el día de hoy ni siquiera conocen cuál es la estructura del Estado, no saben ni cómo funciona el Estado. Y queremos dirigir a un país de 33 millones de ciudadanos con muchas instituciones son más de 2.300 instituciones y que cada uno tiene un problema distinto. Y hay que tomar en consideración de que las regiones del Perú pues tienen muchas necesidades. Entonces, en esa línea creo que hay un desencanto de parte de la ciudadanía, pero bueno, eso hemos elegido, ¿no? Lo hemos elegido. No he votado por el presidente Pedro del Castillo, pero es nuestro presidente hoy en estos momentos. Creo que no es oportuno el tema y no creo que prospere la vacancia, esta moción de vacancia. Sin embargo, sería bueno, ¿no?, de que el Congreso reflexione y pueda admitir, ¿no?, y que el presidente vaya y nos explique. Lo que sí queda claro es que el presidente de la República debe dar explicaciones a todos los ciudadanos respecto a todos estos hechos que se está planteando, porque hay que entender nosotros de que no podemos infringir la norma, y especialmente, por ejemplo, la ley 27.806, la ley de acceso a información pública. O sea, tenemos que entender, tenemos un palacio de gobierno donde tengo las visitas, tengo que tener mi registro de visitas, quienes ingresen, y por lo tanto tenemos que responder a esas exigencias. Por lo demás, creo que el presidente pues está aprendiendo a gobernar, pero que quede claro de que en el Perú no estamos para tener un presidente de que esté experimentando, de que esté aprendiendo. Estamos en una situación difícil y lo que espera el ciudadano peruano es reactivación económica, oportunidades de trabajo, y lo que necesitamos es que nuestros gobernantes sean transparentes. Estamos cansados de muchos hechos delictivos como corrupción, falsas declaraciones, tráficos de influencias, que es lo que más daño nos hace a la sociedad. Efectivamente, todo esto nos hace tanto daño también como país, cómo nos ven en el exterior por estas continuas salidas de los presidentes, por vacancia, porque algunos se fugan, porque otros se suicidan. En fin, hay de todo, porque esto le cae agua a todos, ¿no? Absolutamente, sin excepción alguna. Pero no todo partido político se lo digo, o sea, a que le caiga agua antes que se lo echate, o sea, a todos. Entonces, esa es la visión con la que nos ven, lamentablemente, en otros países. Esperemos, pues, que se trate de resolver, encontrar el camino. ¿Qué tan importante sería una concertación de estos poderes políticos? Que conversar no es transar, concertar, digamos, hablar por la gobernabilidad del país, doctor. Yo creo que es muy importante. En realidad, estas dos instituciones se tienen que poner de acuerdo. De hecho, que tenemos que tener claro cuál es su función de cada uno. Pero vuelvo a recalcar de que más allá de intereses personales y políticos, tenemos que velar por la mejor calidad de vida de los ciudadanos. Eso es lo que esperamos de nuestros políticos. Y esa concertación se tiene que dar en los dos frentes. Lamentablemente, en estos momentos, pues el Poder Ejecutivo está desprestigiado y el propio Parlamento, ¿no?, que tiene un resquebrajamiento total en realidad de las propias bancadas, especialmente, por ejemplo, en Acción Popular, ¿no?, donde hay una cierta facción ahora con el tema de los niños, ¿no?, y que no quieren de una u otra manera deslindar ciertas responsabilidades, muy por el contrario tratan de blindarse, y eso es lo que hace daño. Entonces, pero queremos una concertación, mi estimada, de que sea sincera, que donde nuestros actores políticos
hagan las cosas de manera correcta. Entonces, ese es lo ideal hoy en día para poder resolver estos problemas. Pero algo más que, mira, que quiero yo mencionarte, y es importante para no tener problemas en lo sucesivo, porque mirando que vienen unas elecciones municipales y regionales, y ahí, bueno, vienen las presidenciales. Creo que tenemos que hoy en día evaluar a nuestros candidatos, hojas de vida, planes de gobierno. No votemos con el tema del sentimentalismo. Hay que votar pensando, elegir a nuestros gobernantes pensando inteligentemente qué es lo que queremos. Pero para eso tenemos que hacer una verdadera reforma de partidos políticos, donde se puede elegir cuadros preparados, no como lo que tenemos hoy en día, ¿no? Para darse cuenta, hay más de 110 organizaciones políticas que van a participar y todos con las mismas reglas de antes. O sea, no hemos aprendido nada, no hemos evolucionado en aspectos legislativos en temas políticos y por eso es que seguimos teniendo pues muchos de los candidatos prontuariados, con actos delictivos, y cuando llegan al poder lo único que hacen es buscar su impunidad, beneficiarse del Estado, y eso creo que nos sigue haciendo mucho daño. Y probablemente me dirán algunos de tus televidentes o radioyentes de que podría ser algo discriminatorio, por ejemplo, de que yo soy de la idea de que se debe establecer ciertos requisitos para ser congresista y para ser gobernante. Debemos tener por lo menos estudios o por lo menos exigir de que se tenga mínimo 5 años de experiencia en gestión pública para poder dirigir los destinos de una municipalidad, de un gobierno regional o del país. Si no lo tenemos eso, vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Creo que de eso nos sirve de experiencia para este escenario, para en lo sucesivo no volver a repetir estos hechos, que son vergonzosos en realidad. Vergonzosos lo digo porque uno como peruano y uno como profesional espera ver a su presidente, que es la máxima autoridad y que es el dignatario que nos representa, con discursos obviamente que no vienen al caso de la realidad, ¿no? Entonces eso sí me preocupa, ¿no? Y eso nos hace ver como unos ciudadanos sin preparación, ¿no? Creo que tenemos que cambiar en esa línea. ¿Qué tan importante sería? Porque a veces vemos que elegimos, como bien usted lo dice, porque los requisitos están en las leyes, están en la Constitución, no te fija mayores temas en cuanto a lo que viene a ser tener, digamos, estudios de maestría, de doctorado, etcétera, pero sobre todo porque a veces ciertos comportamientos colindan con algún tema de deterioro de alguna facultad, pero yo creo más que otra cosa mental. ¿A qué me refiero? ¿Qué tan importante sería pedir certificado médico mental para los candidatos? Porque antes que los currículums, antes que todo, yo siempre digo, es el criterio que debe tener cada candidato, cada persona, porque los votos no se endosan. Es decir, tú puedes pertenecer a un partido político, pero también tienes un criterio propio. Si tú sabes de que debes elegir a lo mejor, por encima de todo debe prevalecer tu derecho a elegir, tu derecho a tener criterio propio. Y a veces se elige pues a los peores. O sea, parece que dijeran ahí, elige al peor, no eliges tú al mejor. O sea, pareciera que se entiende al revés, tienes que elegir al peor. Entonces, eso nos trae todos estos problemas y la inestabilidad que vivimos todos los peruanos. Ya, precisión importante que has hecho, ¿no? Y esto me hace recordar justamente cuando uno como profesional va a postular a un puesto de trabajo, ¿no? Y en algunas instituciones te piden tu certificado de salud mental, que estés apto. O sea, ¿por qué nosotros todos nos preparamos 5 o 6 años en la universidad, hacemos maestría, hacemos doctorado y encima nos piden ese requisito, ¿no? ¿Y por qué para ser autoridad no lo puedes exigir? Dirán discriminatorio, que la Constitución política establece que seas ciudadano, que tengas 35 años de edad, pero no basta eso. Entonces deberíamos no solamente esa prueba de salud mental, sino que también de salud física y también los exámenes, por ejemplo, en este caso el tema Yo de que no... física, mi estimado doctor, física yo diría que no tanto porque puede ser alguna persona que sufre que tiene discapacidad y que puede ser hasta un cuadrapléjico, o sea, una persona, pero con tal que tengas
digamos, el criterio propio y que no tengas un problema, pues, de personalidad múltiple, porque algunos te dicen una cosa y te salen con otra, y te cuentan algo en su discurso y después resulta que cuando le pones el micro debajo de la mesa o le sale en un video, o sea, es una monstruosidad la persona, o sea, uno se alarma y dice, Dios, o sea, se pintaba de una manera, entonces tampoco ya no es un tema de carisma, eso es un tema ya de un tema ya psiquiátrico. Yo ya creo que ya colinda con eso. O sea, tú ves a cada personaje que se elige y es cual peor uno que el otro. Claro, lo que se tiene que buscar es que seas coherente entre lo que dices y haces. Y eso es, por ejemplo, lo que no tenemos en el presidente en estos momentos. Un día dice una cosa, al día siguiente sale a decir otra cosa, como en su momento lo mencionó, ¿no? Con esta empresaria, Karen López, que no lo conocía, después dice que sí, entonces, ¿en qué quedamos, no? Entonces, nosotros no necesitamos tener políticos o autoridades mentirosas, pues. Entonces, es bueno, ¿no? Lo que sí es importantísimo de que se le pueda hacer implementar como un certificado de salud mental para ver cuáles son las condiciones de que llegue el candidato a la presidencia. Pero vuelvo a recalcar que más allá de todo esto es que existe una verdadera reforma de partidos políticos donde no se imponga al más buenachón, al más buena gente o al que más plata tiene o al caudillo. Eso es lo que hace daño en el Perú y lamentablemente en los últimos, podría decir, 20 años que estamos de una u otra manera avanzando, es que siempre se han impuesto en las regiones y a nivel del Perú el caudillismo. Y creo que eso hace daño a los partidos políticos y hace mucho daño a la gobernabilidad del país. Necesitamos una verdadera participación democrática del ciudadano al momento de elegir los candidatos para el Congreso y para la presidencia de la República. Doctor Eliseo Paredes, le agradecemos mucho la participación en el programa, comprometiéndonos, como siempre decimos, para ver qué es lo que sucede este 8 de marzo, si es que prospera esta moción de vacancia, si es que también le dan el respaldo al gabinete, este nuevo gabinete. ¿Qué es lo que va a suceder? Porque en ese país nada está dicho. Y a veces los fines de semana la pauta la marcan los programas periodísticos y tenemos información que este fin de semana podría salir una bomba que supere todo lo demás. Esperemos que no, porque yo creo que, mira, estamos bastante golpeados. Y yo pienso de que el voto de confianza, yo creo que el Congreso de la República juega sus intereses y lo va a dar el voto de confianza. Definitivamente eso va a ocurrir. El tema de si prospera o no la moción de vacancia, pienso de que desde la perspectiva del marco constitucional que esté establecido y que el reglamento del propio Congreso no lo tiene de manera definida, en realidad un poco confuso, debería prosperar con la finalidad de poder escucharle al presidente de la República las explicaciones que da al país respecto a todos estos hechos. De ahí a la siguiente etapa de que si se logran los votos o no para la vacancia, esa es otra cosa. Entonces creo que en esa línea tenemos que nosotros ver de que bueno, se respeten los fueros como están establecidos y veremos qué pasa en los próximos días. Eso es. Veremos qué pasa en los próximos días. Es lo único que vamos a ver qué pasa este fin de semana con los programas, porque todo puede variar de acuerdo a los noticieros. Muchísimas gracias, doctor Eliseo Paredes, y estamos en contacto para conversar acerca de los temas de la coyuntura nacional y el análisis. Muy buenas noches. No, muchas gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Eliseo Paredes, abogado constitucionalista.